¿Cómo están? Buen día. Vamos a hablar de esta última parte de este capítulo referido a lógica secuencial asíncrona. En las clases anteriores hemos visto el procedimiento de diseño, tanto en forma directa como a través de los cerrojos o latches o flip-flops SR. Luego hemos visto en la clase anterior cómo se reducen estados y cómo cuando se reducen esos estados se elige, ¿no?, los compatibles maximales que cumplan con la condición de cobertura cerrada, ¿no? Una vez que hemos establecido esto, es decir, hemos reducido estado, o sea, primero a partir de las especificaciones funcionales hemos hecho el diseño, es decir, hemos deducido la tabla de flujo primitiva, hemos hablado de la tabla de transición, hemos hablado de la reducción de estados en forma intuitiva, ¿no?, digamos, en forma directa, y también la reducción de estados, como hemos hecho mediante un procedimiento, ¿no?, que termina, bueno, con este tema de la condición de cobertura cerrada, ¿no?, para reducir los estados de un circuito. Lo que nos falta ahora es, una vez que tenemos la tabla mínima de estados, tenemos que hacer una asignación de variables binarias a los estados. Y en esa asignación tenemos que evitar condiciones de carrera. No se olviden que las condiciones de carrera aparecen cuando dos o más variables de estado cambian cuando se cambia una entrada. No se olviden también el modo fundamental de operación de un circuito secuencial asíncrono es que una entrada cambia a la vez hasta que el circuito alcance un estado estable. Una vez que alcance un estado estable, bueno, recién se puede cambiar otra entrada. Pero bueno, pueden aparecer condiciones de carrera, que significa que cambia una entrada, y a ese cambio de entrada, dos o más estados empiezan a cambiar. Entonces ahí tenemos una condición de carrera, ¿no? Entonces se debe escoger una asignación binaria de estados de modo de prevenir las carreras críticas, ¿no? Se puede todavía, digamos, si hay una condición de carrera no crítica, todavía podría servir el circuito. Sin embargo, si hay condiciones de carrera crítica, el circuito no nos sirve y hay que rediseñar o hay que hacer una asignación de estados diferentes, ¿no? De modo que no hayan esas carreras críticas, ¿no? Para que no hayan esas carreras críticas, hay que hacer la asignación de estado, de modo que entre los estados que hayan transiciones, se reciban siempre asignaciones adyacentes. Les hago recuerdo que la adyacencia significa que solo un bit cambia, una variable binaria cambia entre, en el mapa acá, entre dos min términos consecutivos, ¿no es cierto? Esta asignación de carrera vamos a hacer con circuitos que tienen 3 o 4 estados, ¿ya? Primero, los circuitos con 2 estados necesitan una sola variable de estado. Y los circuitos con 2 estados que necesitan una sola variable de estado no van a tener bajo ninguna circunstancia condiciones de carrera y menos condiciones de carreras críticas, ¿no? ¿Ya? Donde aparecen es cuando a partir de 2 variables de estado, es decir, 4 estados o 4 filas, ¿no?, o más de 2 filas, pueden ser 3 como el ejemplo que vamos a ver, o pueden ser 4, ahí se definen 2 variables de estado. Cuando, bueno, el número de estados o el número de filas es mayor a 4, ya se necesitan 3 variables de estado. A partir de 2 variables de estado para adelante, sí pueden ocurrir condiciones de carrera, ¿ya? Entonces eso hay que evitar. Lo primero. Lo segundo, vamos a hablar, en los ejemplos que vamos a hacer, de 3 variables de estado máximo, ¿no? O sea, cuando se tiene 4 filas o más de 4 filas, ¿no? Los métodos que se muestran se pueden generalizar para más estados. Sin embargo, por la experiencia, primero que cuando aparecen más de 3 estados, más de 3 variables de estado, este método resulta ineficiente y hay que buscar un método alternativo. Y el método alternativo que vamos a ver es el método del graph-set, ¿ya? Cuando estamos hablando del graph-set, vamos a hablar
también del paper de René David respecto a ese método. Y ahí René David hace justamente una evaluación de lo que es la lógica secuencial asíncrona, como, digamos, un procedimiento inicial, un procedimiento previo, que luego, a partir de ahí, surgió la necesidad del método alternativo y se hizo Grabset, ¿no? Habla de lo que son las explosiones de este estado, o sea, el número de variables de estado empieza a crecer indefinido, o sea, muy grande, a partir de sumar una o dos variables de estado, ¿no? Habla de la ineficiencia cuando hay más de 3 entradas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por experiencia, normalmente no hay en los problemas a resolver, digamos, más de 3 variables de estado. Es muy extraño que aparezca más de 3. ¿Ya? Entonces, tampoco necesitamos, digamos, un procedimiento general, ¿no? Para, digamos, n variables de estado, porque no es eficiente este método cuando aparece ese tipo de cosas. ¿Ya? Lo mismo que cuando el número de entradas empieza a subir. ¿Ya? Entonces, y además, también por experiencia, aun cuando tengamos varios estados, la reducción de la tabla de estado, en la generalidad de los casos, en gran parte, no en todos, se hace de manera intuitiva porque son relativamente fáciles de hacer la fusión de estados. ¿Está bien? Ok, veamos entonces este ejemplo con las consideraciones que hemos hecho. Este ejemplo. ¿Ya? Bueno, tenemos esta tabla de flujo. Fíjense que es una tabla de flujos reducida y hemos reducido a 3 estados. Si hay 3 estados, lo que vamos a necesitar utilizar son 2 variables de estado, Y1 y Y2, que nos va a definir esto. Ahora, fíjense, aquí voy a poner este diagrama de transición. ¿Ya? Primero, no consideremos todavía las asignaciones binarias que estamos haciendo acá. Simplemente veamos, ¿no? Del estado A, si cambia la entrada X1, si cambia la entrada X1, 0, 0, 1, 0, en el estado estable A sigue estando en el estado estable A. Si cambia de la entrada X2 a 1, va a ir al estado C. También podría ocurrir, de acuerdo con este diagrama, que estando las entradas en 0, 0, cambia a 0, 1, ¿no? Es decir, primero cambia X2, ¿no? Y va a ir al estado B. Entonces aquí mostramos, ¿no? De A puede ir a B, es esta flechita. De A puede ir a C, es esta flechita. ¿Ya? Fíjense que de B puede ir a A, o sea, ya explico cómo es que cambia los estados, es simplemente por el cambio en las entradas. No se olviden que X1, X2 son las dos entradas, y estos pares ordenados que estamos mostrando acá es justamente las variables que nos permiten cambiar, ¿no es cierto? Del estado B va al estado A, puede ir del estado B, puede ir al estado A. Del estado B puede ir al estado C. Fíjense. Y del estado C solamente puede ir al estado A. Del estado C solamente puede ir al estado A. De C no puede ir a B. Aquí no hay una flechita, no hay una dirección que vaya de C a B. De B a C sí va. Ahora, obviamente, por ejemplo, cuando se hace el cambio, pongamos el ejemplo de acá. Estando en el estado estable B, con entradas 1, 1, ¿no? Estamos en el estado estable B, cambia la entrada X2 a 0. Entonces, el estado siguiente C, que se propaga, se vuelve estado presente. Y si se vuelve estado presente, el circuito va a evolucionar acá. Y bueno, como el estado siguiente también es C, y el estado presente es C, alcanza un estado estable C. ¿Vale? Ok. Una vez que hacemos este diagrama de transición, para asegurarnos las transiciones que hay, fíjense que estamos poniendo en los vértices de un rectángulo o de un cuadrado los estados. En este caso no hay un estado D, por eso falta el cuarto vértice. ¿Ya? No importa qué asignación, así como está, no importa qué asignación hagamos, digamos, 0, 0, 0, 1, 1, 1, o pongamos aquí 0, 0, aquí 0, 1, aquí 1, 1. No importa qué asignación hagamos, siempre va a haber una condición de carrera, ¿no? Aquí hay una condición de carrera cuando va de A a C. Fíjense, de A a 0, 0, cambia a C 1, 1, o cuando va de C a A, porque de 1, 1 está yendo a 0, 0, ¿no? De 1, 1, o sea, estando aquí en este estado estable,
o estando en este estado estable, la entrada cambia, la entrada x2 cambia de 1 a 0 y va a ir al siguiente estado es A, y el siguiente estado es, o sea, el estado siguiente es A, se propaga, se vuelve estado presente, y entonces el siguiente estado estable es A. Si C hacemos la asignación de 1, 1, A tenemos la asignación de 0, 0, y ahí tenemos una condición de carrera. Eso significa que, o sea, les doy un ejemplo, que podría cambiar primero el primer estado, luego podría cambiar el segundo estado y luego, ¿no?, recién llegar al estado estable. O podría ser al revés y podríamos tener condiciones de carrera. Aquí en este cambio de CA, cuando va de CA, no hay condiciones de carrera porque estando en 1, 1, o sea, o estando aquí en 0, 1, cambiamos a, o sea, estamos yendo de la entrada de 1 a 0, está en 1, 1, supongamos que primero cambia 0, 1, o sea, de 1, 1 a 0, 1, es decir, el estado siguiente es el estado B, y cambia luego a 0, 0, y vamos a terminar en el estado estable A. No importa qué ocurra, siempre va a haber una condición de carrera no crítica. Aquí hay una condición de carrera crítica en el estado A, porque cuando A vaya a C, o sea, dependiendo de qué cambie primero, podríamos ir por el estado B y ahí nos vamos a quedar con un estado estable B. Es una condición de carrera crítica. Bueno, en esto también podría ocurrir una condición de carrera crítica. ¿Qué pasa si estando en, o sea, el C vale 1, 1, cambió X2, entonces podría ir primero por 1, 0, ¿no? Bueno, 1, 0 no está considerado, el estado siguiente, y luego iría al estado 0, 0, ¿no? ¿Qué pasa si cambia de 1, 1 a 1, 0? El estado siguiente es B, y si el estado siguiente es B, se propaga sobre el estado presente, terminaríamos acá, antes que terminar en A, ¿no es cierto? Entonces, pueden haber condiciones de carrera crítica también ahí. Bueno, ¿qué hacemos para evitar esas condiciones de carrera? Podemos utilizar la fila, ¿ya?, que no hemos utilizado, ¿no? Aquí se muestra el vértice, ¿no?, el vértice de este rectángulo que no hemos utilizado, que sería la condición 1, 0. De modo que si se cambia de C a A, de C cambiaría estando acá, ¿no? Los estados es 1, 1, X2 cambia de 1 a 0, entonces primero iría a D, ¿no?, que es el estado 1, 0, el estado siguiente sería D, se propaga, el estado siguiente es A, se vuelve estado presente, se propaga, y terminaríamos en este estado estable. Entonces, a partir de introducir este estado, ¿no?, evitaríamos una condición de carrera, tuviésemos un ciclo en realidad, ¿no?, y de C a D y de D a A, ¿no?, que no se olviden que un ciclo es la transición de varios estados inestables hasta alcanzar un estado estable. Entonces iríamos de C a D, que es adyacente, no es condición de carrera, está cambiando solo un estado, y de D a A, ¿no?, está cambiando solo un estado, también es adyacente. Con esto evitamos la condición de carrera, ¿no? Lo único que hay que hacer acá, bueno, ya se hace la asignación, acá es 0, 0, esto es 0, 1, esto es 1, 1 y esto es 1, 0. Lo que hay que evitar, porque aquí es fibolianos, en realidad no importa, lo que hay que hacer es que en estos fibolianos, al hacer, deducir luego la tabla de transición y deducir el circuito, lo que hay que evitar es que en estos estados que son fibolianos aparezcan la misma combinación. Si esto es 1, 0, aquí aparezca 1, 0, porque estaríamos introduciendo estados estables indeseables, ¿no? O sea, estados estables que no queremos que aparezcan porque el circuito, ¿no?, originalmente era este de acá, con solo 3 filas. Si ponemos la cuarta fila, que es para evitar condiciones de carrera, lo que tenemos que evitar es que esta cuarta fila nos introduzca estados estables
a los cuales podría acceder el circuito, ¿no? Entonces, lo que hay que evitar aquí es que en este min término aparezca en el estado siguiente un estado 1,0 y aquí un estado siguiente 1,0 porque el estado presente es 1,0. Si este estado fuese igual a este estado, tendríamos un estado estable y no queremos que eso ocurra. Solo eso hay que evitar en la asignación, ¿no? Cuando se haga el circuito correspondiente a esta tabla de flujo. ¿Está bien? Ahora, fíjense, siempre va a haber condiciones de carrera. Si en estos 3 estados aparece una diagonal, que se puede evitar utilizando el otro vértice del rectángulo, o como en este, bueno, aquí está la asignación. Lo que hay que evitar aquí es 1,0, ¿no? Esta es la tabla de transición y a partir de ahí se reduce directamente el circuito, ¿no? Les decía, en este circuito con 4 entradas, con 4 filas, si se hace la transición, ¿no? De A puede ir a B, de A puede ir a D, de A puede ir a B, de A puede ir a D, de A puede ir a B, del estado B puede ir a D, eso se muestra acá, del estado B también puede ir al estado A, del estado B puede ir al estado A, es esta flechita de acá, del estado C puede ir a A, del estado C puede ir a B, estado C puede ir a B, y del estado D puede ir a C, ¿no? Y nada más. O sea, al estado de D pues, solamente puede ir hacia D. Del estado D solamente puede ir a C. No puede ir, por ejemplo, a B porque en esta fila no aparece B. ¿Ya? Entonces, de D solo puede ir a C. A D se puede acceder desde A y desde B. ¿No? A D se puede acceder desde A y desde B. Desde C solo se puede ir a A o B. ¿No? Desde C solo se puede ir a A o B. Y a C se puede acceder desde D. Como se ve acá. Bueno, aquí está la tabla de transición. Si hacemos así y aparecen las diagonales, aparecen estas diagonales, ¿no? En la transición, no hay forma, no hay asignación que podamos hacer de modo que no haya condición de carrera, ¿no? Podemos poner 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, y si estamos yendo de B a D, estamos yendo de 0, 1 a 1, 1. O de acá, ¿no? 0, 0, 0, 1, 1, 1. Si vamos de C a A, estamos yendo de C, 1, 1, a 0, 0. Condición de carrera. D era 1, 0. Si estamos aquí en 0, 1, si va de B a D, está yendo de 0, 1 a 1, 0. Por lo tanto, no hay condición de carrera. Lo que hay que hacer es evitar. Para evitar eso, vamos a utilizar esta tabla, ¿no? Fíjense en esta tabla que organizamos de tal forma que, voy a subrayar esto, organizamos de tal forma que los 4 estados originales están acá. No es que sea un estado estable, solamente lo estoy mostrando porque son los estados originales. Están acá, está acá y está acá. Estos son los 4 estados originales, ¿no? Si hay transición de A a B, hay adyacencia. Si hay transición de B a C, hay adyacencia. Fíjense que este es un mapa acá, donde estamos queriendo mostrar la adyacencia entre los estados. Y1 nos va a definir las columnas y la combinación Y2, perdón, las filas. Y1 nos va a definir las filas y Y2 y Y3 nos va a definir las columnas. ¿Ya? Fíjense que entre A y B hay adyacencia, entre B y C hay adyacencia, entre C y A no hay adyacencia, entre B y D hay adyacencia, entre A y D no hay y entre B y C tampoco. Pero podemos hacer la asignación de estados adyacentes, es decir, si tenemos que transicionar de A a D, podemos utilizar E. E es adyacente a A, E también es adyacente a D. De modo que si se tiene que transicionar de A a D, utilizamos el estado transitorio E. Si tenemos que transicionar de A o de C a A o de A a C, también podría ser, utilizamos el estado transitorio G. C es adyacente a G, G es adyacente a A. Por lo tanto, si tenemos que transicionar de C a A, pasamos por G. Lo mismo si tenemos que transicionar de D a C. De D a C es por el estado transitorio F a C.
Y fíjense que ahora la tabla de transición queda de esta manera. De B a D se puede transicionar porque son adyacentes, solo un bit cambia. Pero si se tiene que transicionar de A a D, se transiciona a través de E, que es A es adyacente a A, E es adyacente a D, ¿no? E es adyacente a A y E también es adyacente a D. Si se tiene que transicionar de D a C, se hace a través de F, de D a F es adyacente, de F a C es adyacente, y así sucesivamente, ¿no? Fíjense que con esta tabla, o con este diagrama de transición, podemos asegurarnos a través de esto. Esto es bien general, o sea, nos sirve para cualquier circuito que tenga 3 filas, digo 4 filas, ¿no? Los estados reducidos 4 filas, vemos que hay condiciones de carrera, entonces podemos utilizar este diagrama. ¿Cómo sabemos que no hay condiciones de carrera? Si en este polígono no hubiesen las diagonales. Si en este polígono, en este diagrama de transición, no existiesen las diagonales, no tenemos condiciones de carrera y nos quedamos con 2 estados, es decir, con 2 variables de estado, Y1 y Y2. Pero si hay las diagonales, podemos utilizar este método para evitar las condiciones de carrera, poniendo estados transitorios intermedios. De modo que esta tabla original, esta de acá, esta tabla original, ahora puede ser completada, digamos así, de esta forma, ¿no? Si se tiene que transicionar, por ejemplo, de A a C, o sea, les muestro, de A a D, fíjense, de A a D, aquí hay una condición de carrera, tiene que pasar, tenemos que ir de A a D, les muestro esto, tenemos que ir de aquí a aquí, tenemos que atravesar el estado transitorio E. Entonces, para ir de A a D, ¿no? Primero vamos a E, se propaga, el estado siguiente es E, aquí está el estado siguiente E, dice el estado siguiente es D, y aquí es el estado estable D. Entonces hemos ido de acá, el estado siguiente, estamos en el estado 3 ceros, va a E, el estado siguiente es 1, 0, 0, fíjense que solamente un bit ha cambiado, y el estado siguiente es D, se propaga, pues el estado siguiente es de 1, 0, 0, 1, de aquí a aquí solo un bit ha cambiado, y bueno, como aquí D es exactamente igual a esto, entonces nos quedamos acá. Fíjense, esta es la asignación A, B, C, D está aquí, E, F, G. Esta fila no la utilizamos, es todo phi booleano, porque no hemos necesitado para, ¿no? En esta, corresponde a este min término que está vacío. Esta es la fila H, que no es necesario utilizar porque con las otras 3 tenemos las condiciones de presencia para todos los estados. Bueno, esto se puede ordenar porque esta asignación binaria está viniendo, no se olviden, está viniendo de acá, ¿no? A es estado Y1, 0, estado Y2, 0 y estado Y3, 0. O sea, por ejemplo, B también es Y1, 0, Y2, 0, Y3, 1. ¿No? El C es 0, 1, 1. El D es 1, 0, 1. El E es 1, 0, 0. El F es 1, 1, 1. Y el G es 0, 1, 0. Y entre toditos los estados hay adyacencia. Bueno, aquí está puesto así, ¿no? A, B, C, G, que es adyacente, H, que también es adyacente a G, pero que no se usa, F, que es adyacente a H, ¿no? D, que es adyacente a F, y D también, que es adyacente a. Luego esto se puede ordenar, obviamente, en lo que hemos conocido, ¿no? 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, ¿no? 0, 1, 0. Está ordenado, perdón. Está ordenado porque esto está ordenado en forma de mapa K adyacente, ¿no? 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1 y 1, 0, 0. Fíjense que entre esta fila y la primera también hay adyacencia. Aquí ya se puede hacer la asignación de estados, ¿no? Estables y todo eso, y bueno, deducir el circuito como lo conocemos. ¿Ya? Si bien esto, digamos, viene a partir de esta tabla, para más estados también se podría deducir
un mapa de asignación binaria adyacente como esta, habría que pensar, ¿no?, qué pasa si tenemos 4 estados, por ejemplo, y donde todos tienen que ser adyacentes. Un método más fácil es este método más largo también, pero es mucho más fácil, el método de las filas múltiples. ¿Ya? El método de las filas múltiples. Nuevamente estamos ante un mapa K, donde las filas nos está definiendo Y1 y las columnas nos están definiendo Y2 y Y3. Estamos hablando de 3 estados, de 3 variables de estado y por lo tanto 8 estados como máximo, ¿no es cierto? Fíjense, en la primera fila hemos puesto A1, B1, C1, D1, ¿no? Son los estados, digamos, iniciales. Y bueno, aquí hay una condición de carreras, hay que cambiar de A a C, de 0, 0 a 1, 1, o de C a A, de 1, 1 a 0, 0. O hay una condición de carreras y tenemos que cambiar de B a D, o de D a B, ¿no? De aquí a aquí. Entonces, completamos, de modo que si tenemos que cambiar de A, del estado A al estado C, en vez de cambiar a C, cambiamos a C2. Hay que decir que, bueno, en realidad los estados estables se van a duplicar, o sea, cada uno de los estados, de los 4 estados se van a duplicar haciendo un total de 8. ¿Ya? Y en vez de tener un solo estado estable, vamos a tener 2 estados estables, ¿no? Cuando tengamos esto, el C1, es el estado estable, en vez de ir al estado C1, vamos a ir al estado C2, que dicho sea de paso, ambos estados, como se están duplicando, porque cada estado se está duplicando, tienen que tener exactamente las mismas salidas. No se está mostrando las salidas acá. Aquí tampoco, en ninguno de los ejemplos que hemos hecho anteriormente, estamos mostrando las salidas, es solamente cómo se asignan los estados, de modo de que se cumpla la adyacencia para evitar condiciones de carrera. ¿Ya? Aquí, lo mismo, ¿no? Si en vez de ir del estado A1 al estado estable C1, que hay una condición de carrera, vamos de 1 al estado estable C2, y C2 es el duplicado de C1, es decir, en C2 exactamente tienen las mismas salidas que C1, en vez de ir acá, vamos a ir acá, pero al ir a C2, este es un estado adyacente a A1, ¿no? Lo mismo que de B1 a D2, de C1 en vez de ir a A1 se va a ir a 2, y de D1 en vez de ir a B1 se va a ir a B2. ¿Ya? Fíjense, en las filas es de A no hay adyacencia con C, por lo tanto aquí hay C. De B no hay adyacencia con D, por lo tanto aquí está D. De C no hay adyacencia con A, por lo tanto aquí está el duplicado. Y de D no hay adyacencia con B, por lo tanto aquí está el duplicado. ¿Está bien? Del estado inicial, bueno, el estado duplicado. Esto aplicamos a este ejemplo. B, A, B, A, a esto. Y duplicamos cada una de las filas, como estamos viendo acá. ¿No? No se olviden que hay condición de carrera cuando vamos de A a C o cuando vamos de B a D. ¿No? Entonces, la fila inicial, B1 a 1, D1 a 1. Si tenemos que ir ¿no ve? de D a B, entonces utilizamos el duplicado, ¿no? De D a B. Lo vamos a poner en vez de, aquí está, el mejor ejemplo, ¿no? De A a B no hay problema, de A a D no hay problema, de A a B no hay problema, de B a A, bueno, este es el duplicado del anterior, ¿no? No hay adyacencia entre A y B y entre A y D, eso se puede ver aquí. Pues bueno, entre A y B no hay problema de condición de carrera, hay adyacencia. Esto con esto hay adyacencia. Con B tampoco hay, ¿no? A y B son adyacentes, por lo tanto mantenemos exactamente lo mismo, ¿no? En la duplicación de las filas, esto es exactamente lo mismo a esto. Pero acá en la segunda fila tenemos que ir de B a D, entonces ya no vamos de B1 a D1, tenemos que ir de B a D2 al duplicado, ¿no? Lo mismo que en el duplicado de B2 tenemos que ir a D1. De B1 tenemos que ir a 1, de 1 a 1 no hay problema, ¿no? Pero acá es donde cambiamos, ¿no? De B1 a D2, al estado, al otro estado, ¿no? Al duplicado de D2, ¿no? Cabe decir que entre estos dos las salidas son lo mismo que acá. Aquí hay condición de carrera y por lo tanto, ¿no? Tenemos que de B1 a D2. ¿Dónde hay otra condición de carrera? Fíjense, en el ejemplo, acá, ¿no? B y D son adyacentes,
B y D no son adyacentes, acabo de mostrar esto. En la tercera fila, en el tercer estado, tampoco hay adyacencia. C, A no son adyacentes. C con A no son adyacentes. Por lo tanto, si aquí estamos en C1, tenemos que ir a A2, ¿no? Y si estamos aquí en A2, tenemos que ir a C1. Eso se muestra acá. De C1 tiene que ir a A2 y de A1 tiene que ir a C2. ¿No? ¿Por qué? Porque A2, les puedo asegurar, con C1 con A2 son adyacentes. C1, fíjense, es la combinación 0, 1, 1, A2 es la combinación 1, 1, 1. Entonces C1 con A2 son adyacentes. ¿Vale? Y de ese modo se hace la asignación en los estados duplicados, de modo que siempre quede adyacencia cuando se hace la asignación de estados. Vuelvo a repetir, como se están duplicando los estados, en los estados duplicados tienen que mantenerse las salidas. Este estado estable con este estado estable tienen exactamente las mismas salidas. Y podríamos ir a un estado diferente. Fíjense, estando aquí en este estado, en A1, el original, 0, 1, cambiamos la primera entrada a 1. Entonces nos dice el estado siguiente es de 1, se propaga, fíjense, aquí está el estado siguiente de 1, y vamos acá, en este estado estable. ¿Qué pasa si estando acá, cambiamos, estando en este estado estable, cambiamos la entrada x2 de 1 a 0? Dice el estado siguiente es C1. ¿No? C1, estado siguiente, se propaga, el estado siguiente sigue siendo C1, por lo tanto estamos en un estado estable, ¿no? Estamos yendo, lo voy a hacer con una flechita, de aquí hemos ido aquí, de aquí hemos ido hasta aquí, de aquí hemos ido acá, y de aquí hemos retornado acá. Ahí está. ¿Está bien? Le voy a cambiar de color para la última transición. Estando aquí en 1, 1, ¿qué tal si se va a 0, 0? ¿Qué tal si se va a 0, 0? Porque la entrada está 1, 1. ¿Qué tal si se va a 0, 0? El estado 1, 1, si va a 0, 0, viene acá, seguimos en el mismo estado estable. ¿Y qué pasa si estando en 0, 0 se va a 0, 1? Es decir, x2 cambia. Va a ir a A2. El estado siguiente es A2, acá. Y de aquí va a ir a este estado, ¿no? El estado siguiente es A2, se propaga, se vuelve estado presente. El estado siguiente también es A2 y por lo tanto hemos quedado en A2. Fíjense lo que hemos transicionado. De aquí, 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 este estado estable. Luego de aquí, aquí, este es estado estable. De aquí, aquí, que sigue siendo estable. Y cuando hemos cambiado de x2 de 0 a 1, hemos ido a A2. En realidad hemos partido del estado estable a 1 y hemos terminado en el estado estable A2. No hay problema porque las salidas son las mismas, ¿no? Y si nuevamente cambia, iríamos a D2, y bueno, haríamos toda la transición, y probablemente en toda la transición iríamos de D2, por ejemplo, ¿no? Se propaga D2. Si vuelve a cambiar, iríamos a C2, aquí. De C2 vuelve a cambiar, iríamos acá, y dice A1 y volveríamos al estado inicial. Fíjense, indiferentemente de cómo cambien las entradas, podríamos ir en un ciclo o estaríamos en el otro. Pero como las entradas son, las salidas son las mismas para cada uno de estos estados estables duplicados, o sea, el circuito en las salidas no va a notar la diferencia. Termino el último subtítulo, el último capítulo que tenemos que ver son los riesgos inherentes que ocurren cuando se hace el diseño de este tipo de circuitos. ¿Ya? ¿Qué son los riesgos? Por si acaso también le llaman peligros o en inglés hazards, ¿no? Son transitorios indeseables con interrupciones que pueden aparecer a la salida del circuito. Lo que ocurre es que, como vamos a ver en los ejemplos, cuando hay un cambio en las entradas, podría ocurrir que momentáneamente, por un instante, o sea, por muy corto tiempo, la salida
cambie de un valor a otro, ¿no? Si estaba en 1, va a cambiar a 0 por un instante y luego va a volver a 1. O al revés, ¿no? Estando en 0 va a quedar en 1 y luego volver a 0 un tiempo muy corto. Y bueno, eso ocurre debido a la velocidad con que se propagan las entradas y las salidas. Esa diferencia, ese cambio de velocidad en la propagación aparece debido precisamente a cómo se hace el scan en el PLC, es decir, cómo se procesan las entradas y las salidas. Ya les he explicado qué es el scan, ¿no? El tiempo que se demora. Veamos, estos tipos de riesgos aparecen tanto en circuitos combinacionales como en circuitos secuenciales. Veamos inicialmente los circuitos combinacionales para entender bien a qué se refieren los riesgos. Fíjense este circuito, ¿no? Este circuito es un circuito combinacional de 3 entradas. Su ecuación, la ecuación está escrita acá. Supongamos que está funcionando con todas las entradas iguales a 1, ¿no? O sea, veamos. Eso significa que este contacto está cerrado, este contacto está cerrado, este contacto está abierto. Y obviamente este contacto está cerrado, este contacto está cerrado y este contacto está funcionando. La salida en ese momento, la salida Y vale 1 porque bueno, por aquí se va a cerrar el circuito. Este es el mapa acá que refleja el funcionamiento del circuito. Ya, estamos precisamente en este término. Lo estoy cerrando solo para denotar dónde está, en qué etapa de funcionamiento está, ¿no? En qué condición, la palabra exacta es en qué condición de funcionamiento está. X1 vale 1, X2 vale 1, X3 vale 1, ¿no? Por eso está cerrado, este que es normalmente cerrado está abierto y bueno, está cerrado. Y vale 1, la salida vale 1 debido a que, como muestra acá, ¿no? Porque este número que está mostrando dentro del mapa acá nos está mostrando el valor de la salida. Y vale 1, porque bueno, por acá se cierra el circuito. ¿Qué pasa? Hacemos que X2, voy a encerrar con un circulito, esto de acá, cambie de 1 a 0, es decir, vaya de acá a acá. Exactamente. No cambie de 1 a 0. Como está cambiando, ¿no? Bueno, se cambia la botonera, porque cambia la entrada, pues esta es una entrada física. Pero en el ladder, en el momento de la transición, supongamos, por un tema de compilación, ¿ya? Que primero se va a abrir esto, ¿no? Pero todavía no se va a cerrar esto. Fíjense que en estas condiciones, así como está ahora, ¿no? Justo en el transitor, cuando está cambiando X2 de 1 a 0, se abrió este primer contacto, pero no se cerró este segundo contacto. Así como está, esta salida en este instante ha pasado a 0. En el siguiente scan del PLC, bueno, esta otra variable también se pone en 1, ¿no? Y así como está, ahora nuevamente Y a usar el valor de 1. Por acá ya no se cierra el circuito, pero por acá sí. Por la parte de abajo sí se cierra el circuito. Por un instante, Y ha pasado de 1 a 0 y nuevamente a. Eso es lo que se llama un riesgo combinacional. Ahora, normalmente esto no se nota. Quiero decirlo honestamente, esto no se nota en un PLC. Debido simplemente a que la velocidad del scan es muy rápida. Y no se olviden que esta salida, podría salir una salida física, no se olviden que hay un tiempo de propagación, ¿cierto? O sea, de cierre. Por ejemplo, los microrelés, si la salida es un microrelé, esto va a tardar 20 milisegundos en cerrarse.
Entonces en esos 20 milisegundos ya esto se ha cerrado y realmente no se ha notado en la salida que haya cambiado. Entonces grandes dificultades no representa, aunque deberíamos, o sea, tenemos que hacer algo para resolver este problema que ocurre por este transitorio. ¿Ya? Veamos cómo podemos resolver. Cuando aparece el problema, ¿cómo resolver? ¿Cuándo ocurre el problema? El problema, fíjense, este término que está acá, es estos dos contactos, y para estos dos son en realidad estos dos contactos. Entonces el problema ocurre cuando se está cambiando de este producto, que es la primera rama del ladder, a la segunda rama del ladder, ¿no? Acá, justamente en esta transición, ¿no? En este transitorio que aparece cuando X2 cambia de 1 a 0. Entonces, para resolver eso, podemos incluir este otro producto, que fíjense es redundante, ¿ya? Porque estos dos unos ya se han considerado en los otros dos términos, pero que, bueno, aparecen de esta forma, y que si ustedes revisan el funcionamiento, porque es redundante, como os he dicho, en el momento en que cambie, ¿no? O sea, podemos hacer el análisis rápidamente. X1 estaba en 1, X2 está en 1, X3 está en 1, este está cerrado también, este está cerrado también, y este de acá, voy a volver, este de acá está abierto. Así como está, sea por esta rama de acá o sea por esta rama de acá, y este no. Cuando cambia X2, esto se va a abrir. Fíjense que por acá está abierto, pero por por esta rama ya no hay la alimentación de la salida Y. Por esta rama no hay tampoco, porque esto todavía está abierto. Por la última rama sigue alimentado, ¿no? De modo que cuando se propague, o sea, esto también se ejecute, se cierre, nuevamente esto está en 1. Pero en el momento de la transición, cuando habíamos detectado ese riesgo, ese peligro de que por un momento esto vaya a 0, ya se ha eliminado porque al poner esta rama, que no depende de X2, permanentemente Y va a estar en. Fíjense que, como les decía, este término es redundante, pero nos sirve para resolver el problema del riesgo inminente, o sea, del riesgo que aparece debido al cambio de X2 en estos casos. Entonces, ¿cuándo tenemos que tomar previsiones? ¿O cuándo se debe tomar previsiones? ¿No? Como se ve acá, cuando hay el cambio de este producto a este producto, ¿no? En esa transición hay que tomar en cuenta que pueden haber riesgos. Cuando hay la posibilidad de esta transitoria, ¿no? Este es el que hemos visto. Esto se llama riesgo cero estático, es decir, está en 1, por un instante va a pasar a 0 en el momento del cambio de la entrada y nuevamente va a ir a 1. Esto se llama un riesgo cero estático. Un riesgo 1 estático es cuando está en 1, está en 0, va por un instante a 1 y luego nuevamente vuelve a ser la salida, ¿no? Y bueno, hay otro riesgo que se llama el riesgo dinámico. El riesgo dinámico es que cuando hay la transición puede ir varias veces de 1 a 0. En muchas ocasiones esto también le llaman rebote. Hay rebote en la salida, puede haber rebotes en la salida, pero bueno, eso le vamos a llamar riesgo dinámico. Cuando hay la posibilidad de que por un instante pase a 0, le vamos a llamar 0, un riesgo 0 estático. Cuando va a 1, le vamos a llamar riesgo 1 estático. Y bueno, si hay la posibilidad de un rebote, varias veces vaya 1, 0, vaya 1, 0, le denominamos riesgo dinámico. Ahora, en un circuito secuencial, hay que tomar en cuenta algunas reglas que hemos hecho en el diseño. El circuito secuencial se ha diseñado tomando en cuenta el modo fundamental de operación, que significa un solo cambio de entrada hasta que el sistema alcance, hasta que el circuito alcance un estado estacionario, un estado estable. Y bueno, se ha hecho el diseño de modo que no existen cadenas críticas. ¿Vale? Veamos es muy similar al anterior, solo que en vez de tener la entrada X3 tenemos la realimentación que hace que este circuito sea de tipo secuencial. ¿Vale? Bueno, esta es la tabla de transición y aquí le voy a poner un pequeño puntito. Estamos operando ahí. Eso quiere decir X1 está en 1, X2 está en 1 y la salida Y
la salida Y, ¿no? O sea, el estado presente es 1 y el estado siguiente es 1, por eso está en estado estable. ¿Eso es qué significa? Significa simplemente esto está cerrado, esto está cerrado, ¿no? Evidentemente, como esto está en 1, esto también está cerrado, ¿no? El estado presente es 1, el estado siguiente es 1, y obviamente este este contacto está abierto. ¿Vale? En estas condiciones. La salida es 1. ¿Qué pasa, nuevamente, si hacemos que x2 cambie 1 a 0? Este término pasa, de 1 pasa a 0. ¿Qué pasa en ese momento? Hay que tener cuidado porque si ocurre el mismo problema que hemos visto en el caso secuencial, es decir, x2 pasa de 1 a 0 y por lo tanto primero se desconecta esto, así como está. Y esto todavía no se ha conectado. Fíjense que Y, o sea, aquí no se alimenta, aquí tampoco. Y, el estado siguiente va a ser 0. Y lo que va a ocurrir es que eh, esta, este circuito hubiese transicionado acá por un instante y de aquí a aquí se ha ido rápidamente porque el estado, fíjense, el estado siguiente 0, si se propaga, el estado presente también es 0 y estuviésemos en este estado estable, ¿no? Que aunque x2 se cierre, porque x2 está en 0, en el segundo contacto, si esto se cierra, la salida sigue en 0, estamos en este estado. Fíjense, x1 es 1, x2 es 0, estado presente 0, estado siguiente 0. Y no hemos ido a donde realmente queríamos ir, que era este estado estable, ¿no? Quedarnos en este estado estable. Bien. ¿Por qué? Por el transitor. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque en los circuitos secuenciales podría llevarnos a otro estado estable diferente al que se ha diseñado el circuito por este tema de los riesgos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hay que hacer para evitar esto? Evidentemente lo mismo que hemos hecho en el caso de los circuitos combinacionales, es decir, hacer un término redundante. Nuevamente, el problema aparece cuando estamos transicionando de este producto a este producto, ¿no? O sea, de esta agrupación de 2000 términos a esta agrupación de 2000 términos. Bueno, esta agrupación le llamamos producto de este producto a este otro. ¿Cómo se resuelve eso? Es justamente con el mismo término que hemos visto en el caso combinacional, es decir, ¿no? Incluimos este término que es redundante nuevamente. Fíjense que es redundante porque esto ya se ha considerado, este min término se ha considerado y este también en los dos productos anteriores. Pero si se pone ese término redundante, podemos con toda seguridad, ¿no? Con toda seguridad, exactamente que en el caso combinacional asegurar, ¿no? De que cuando transicione x2 de 1 a 0, la salida se mantenga, o sea, o vayamos al estado estable que estamos buscando, que es el siguiente, ¿no? Eso fácilmente se puede analizar acá. x1 está en 1, x2 está en 1, este x está en 1. Como este está en 1, esto está cerrado, esto también. Y bueno, esto está abierto, ¿no? Estamos en esa condición. x2 cambia de 1 a 0. Eso quiere decir que por un instante primero se abre esto sin haber cerrado esto. Fíjense que esta rama que no depende de x2 sigue manteniendo el estado siguiente en 1. Si se propaga ahora, perdón, se cierra también normalmente cerrado, o sea, vuelve a su estado inicial.
quiere decir que esto se cierra. Ahí está en 1 por esta rama, pero por esta otra rama esto ha permanecido en 1. ¿Está bien? Entonces no tenemos dificultades en la se repite. Y no va a ir, no vamos a tener ese riesgo estático, ese riesgo cero estático en la salida allí. Una de las cosas que suelen hacer, o se suele hacer para evitar eso, es que la salida no sea solamente ella, sino vaya a través de un flip-flop, o sea, de un latch, de modo que si hay cambios instantáneos en la salida, eso no va a afectar, porque, bueno, tiene un efecto memoria, ¿no? O sea, el latch. Pero, o sea, es una forma diferente de solucionar, la otra es hacerlo de esta forma, ¿no? Se les he explicado entonces los riesgos y cómo se resuelve. Ejemplos de aplicación. Podemos mencionar 2 ejemplos de aplicación, que es lo que cuyos enunciados estamos mostrando ahora. La resolución de estos ejemplos de aplicación ya se los dejo a ustedes porque, bueno, ya fueron resueltos, como pueden ustedes verificar en las clases con el auxiliar de docencia de semestres anteriores. Ya el primer punto. El que tal vez podría ser que puedan resolver a manera de practicar es una finalización del ejemplo 2, que en realidad es solamente aumentar el número de estados de acuerdo al número de botones que hay que encender y apagar con una sola botonera, ¿no? Las conclusiones de este capítulo, bueno, hemos hecho una introducción, hemos hecho una clasificación acerca de los autómatas, hemos hecho el procedimiento de análisis de los sistemas secuenciales asíncronos, ¿no? Luego hemos visto los circuitos con latches, cerrojos o también llamados flip-flops, y hemos pasado al procedimiento de diseño, ¿no? La diferencia entre el procedimiento de análisis y el procedimiento de diseño es que en el procedimiento de análisis tenemos el circuito y tenemos que explicar el funcionamiento, y en el procedimiento de diseño es a partir de las especificaciones funcionales deducir el circuito de automatización del proceso, ¿no? Luego hemos hecho la reducción de tablas de estado y de flujo y la asignación de estado libre de carreras para terminar explicando qué son los riesgos y cómo se pueden resolver. Y por último hemos mencionado los ejemplos de aplicación, ¿no? Esas son las conclusiones de este capítulo.